Vamos a estudiar ahora el resultado de la caída humana. Satán y el hombre caído. Vamos a ver que este fundamento de 4 posiciones que Dios ha planeado para el ser humano era que Adán y Eva, centralizados en Dios, puedan procrear hijos, una familia, una sociedad, una nación y un mundo que pueda reflejar a Dios. Esto, en otras palabras, sería un mundo bueno de la soberanía de Dios. Ese ha sido el plan original de Dios. Entonces Dios puede dominar al ser humano y el ser humano dominar a toda la creación. Esa era la jerarquía. Sin embargo, lo que ocurrió más bien es este otro fundamento de 4 posiciones, en la cual Adán y Eva se centralizaron en Satanás, dieron origen hijos, familia, sociedad, nación y todo el mundo, que lo podemos conocer como un mundo malo, bajo la soberanía de Satán. ¿Y cómo es aquí la jerarquía? Satán está arriba, dominando al ser humano y por consiguiente a toda la creación. Por eso dice en Juan 12:31, Satán es el príncipe de este mundo. O sea, Satán es el que gobierna este mundo. En 2 Corintios 4:4 dice, Satán tiene el nombre de Dios de este mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satán. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación, ¿no? Toda la creación está aguardando a los hijos de Dios. Que el ser humano pueda centralizarse en Dios, establecer este fundamento de 4 posiciones. ¿Cómo son las actividades de Satán en nuestra sociedad? Vemos primero que Satán es un ser espiritual y entonces él tiene una relación de dar y recibir con espíritus malos. Y estos espíritus malos se van a relacionar con hombres caídos, con su yo espiritual. Y entonces van a ser una base común a través de los pensamientos y sentimientos malos entre este espíritu malo con el yo espiritual de espíritus de hombres caídos. Eso a nivel espiritual. Y luego, ¿cómo se hace posible con el mundo físico? Es que este yo espiritual de este hombre caído se relaciona con el yo físico de cuerpos físicos de hombres caídos en este mundo. Entonces, este yo físico, esta persona física, puede hacer acciones malas. De esta manera, ¿cómo es que Satanás realiza actividades en nuestra sociedad? Por eso se lee en Mateo 25:41, dice, el diablo y sus ángeles. ¿No? El diablo y sus ángeles. En Lucas 22:3 dice, entre tanto, Satanás se apoderó de Judas. Judas, que era una persona que tenía un yo físico. Satanás se apoderó de él a través de todo este proceso de influir sobre un espíritu malo. Este espíritu malo entraba o se relacionaba con una base común a través de los pensamientos y sentimientos malos para influir a este yo espiritual. Y luego, ¿cómo se sustancializaba esto? A través del cuerpo físico de la persona. En Mateo 16:23 dice, Jesús llamó a Pedro Satanás, porque tenía una mala influencia. Pero evidentemente no era el mismo Satanás, pero Satán obró a través de Pedro. Quiere decir que Satanás utiliza a las personas para poder hacer acciones malas. ¿Y cómo es el proceso? Ya lo hemos visto aquí, de esta manera. El bien y el mal desde el punto de vista de la dirección. Entonces, cualquier acción depende de la dirección que le podamos dar.
Entonces, si yo le doy una dirección hacia el lado de la voluntad de Dios, entonces mis acciones serán buenas. Pero si la dirección es hacia el lado de la voluntad de Satán, mis acciones serán malas. ¿Cuál es el estándar del bien? En el mundo caído, el bien y el mal son relativos, porque su ideología es cambiante, puede cambiar. Por eso es relativo en este mundo caído. En cambio, ¿cómo sería en el mundo ideal? Dios es un ser absoluto. Por consiguiente, su ideología también es absoluta. No puede cambiar. Por eso que la ideología máxima, la ideología cósmica del Mesías, es establecer el estándar del bien absoluto, de paz y felicidad eterna. La obra de espíritus buenos y espíritus malos. Entonces el hombre tiene siempre esta tendencia, ¿no? De escoger una dirección, la correcta o la incorrecta. Es decisión o voluntad del ser humano. Entonces, él puede dirigirse hacia espíritus buenos, hacia el lado de Dios, hacia espíritus humanos, hacia ángeles buenos. ¿Y qué promueven estos? Promueven paz, justicia, salud y felicidad. Pero el ser humano también se puede dirigir en el otro sentido, y entonces se relaciona con espíritus malos, por consiguiente con Satán, con espíritus humanos malos. Y entonces, ¿qué promueven estos? Inseguridad, egoísmo, miedo, codicia y enfermedad. Entonces, el hombre, la mente del ser humano cambia fácilmente del bien al mal. Entonces, el ser humano es muy vulnerable, puede estar haciendo el bien, pero de pronto hace el mal. Estamos viendo aquí que cada dirección nos lleva a promover ciertas cosas, o positivas o negativas. Pero está en el ser humano tomar la decisión más acertada. El pecado, ¿qué significa o qué quiere decir el pecado? Es la relación que existe entre Satán y el ser humano. Esta base recíproca que se forma entre ellos, que va a dar origen la condición para la acción de dar y recibir con Satanás. Esto es la violación de la ley celestial, que lo conocemos como el pecado. Y tenemos varios tipos de pecado y lo vamos a comparar con un árbol. El pecado original. Si lo comparamos con un árbol, es como la raíz del árbol. Es el pecado que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado hereditario es el pecado que la podemos comparar con el tronco del árbol. Entonces nosotros heredamos los pecados de nuestros antepasados. Y el pecado colectivo es como las ramas. Este pecado la podemos comparar, por ejemplo, con el pecado de haber crucificado a Jesús en la cruz. Esto sería un pecado colectivo. Y el pecado personal es el pecado que cada persona realiza y la podemos comparar con las ramas. Si nos damos cuenta, nosotros de repente podemos anular nuestros pecados personales, pero el árbol va a seguir creciendo. Igual, si quitamos una rama, el árbol va a seguir creciendo. Si cortamos el tronco, como este árbol tiene raíces, el árbol va a seguir creciendo. La única manera de cortar o anular el pecado es cortando desde la raíz. Y de esto obviamente se tiene que encargar el Señor de la segunda llegada, el Cristo. Entonces, la naturaleza mala. ¿Qué cosa hemos heredado nosotros de la caída
de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva. Primero, no amar desde el mismo punto de vista de Dios. Significa que tenemos un amor egoísta. Hemos visto en el desarrollo de la caída que el arcángel sintió celos, sintió envidia y un sentimiento de exclusión. Eso es lo que ha pasado con el arcángel, ¿no? Dios da obviamente amor a Adán y Eva como un amor paternal, porque eran sus hijos, y el arcángel igual recibía el amor de parte de Dios. Sin embargo, el arcángel no amó a Adán y Eva desde el punto de vista de Dios. Fue egoísta, porque sintió celos, envidia, y se sintió como excluido. Sin embargo, el hombre, Adán y Eva, eran los hijos, por consiguiente, este amor era mucho más fuerte, y el amor que recibía el arcángel era siempre el mismo, pero su posición era la de sirviente. ¿Cuál es la otra naturaleza mala? Es abandonar su propia posición. ¿Qué pasó con el arcángel? Nosotros hemos visto que Dios, en la posición de padre, le daba amor paternal hacia Adán y Eva iban a juzgar a los ángeles. Sin embargo, pareciera que el arcángel, no aceptó esto y abandonó su posición. Se puso por encima de Adán y Eva. ¿Y por qué hice esto? Porque sintió cólera, ira, se quejaba porque él se sintió mal y sintió insatisfacción. Y esto ocurre también en nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Cuando estamos en una posición, de pronto la queremos abandonar, tenemos cólera, ira, nos quejamos, estamos insatisfechos en el lugar donde nos corresponde. Por eso que en Judas 6:7 dice: y a los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que desampararon su morada. Quiere decir que los ángeles no mantuvieron su dignidad. Dice en Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Tú que decías en tu corazón: escalaré el cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y dice también en Isaías 14:14: sobrepujaré la altura de las nubes, semejante al Altísimo. Entonces el arcángel abandonó su propia posición. La posición del arcángel era acá de sirvientes de Adán y Eva y de Dios. Sin embargo, él abandonó su posición y más bien se puso por encima de Adán y Eva. La segunda, naturaleza mala. La tercera, naturaleza mala, inversión del dominio. ¿Qué pasó con el arcángel? Prácticamente invirtió el dominio. El dominio natural era Dios, Adán y Eva y el arcángel. Sin embargo, acá el arcángel se puso por encima de Adán y Eva. Obviamente Dios no se iba a relacionar con el arcángel de esta manera. Entonces, él invirtió el dominio. Y muchas veces nosotros actualmente sentimos eso, ¿no? Sentimos arrogancia, sentimos vanidad. Esos sentimientos son de la naturaleza mala del arcángel. En Isaías 14:14 ya leímos lo que se siente acá. Y dice, por ejemplo, cuando alguien rompe la disciplina, queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea. A veces no aceptamos ciertas normas, ciertas leyes. No queremos ser disciplinados. Queremos siempre invertir el dominio. ¿Por qué? Porque somos arrogantes, tenemos esa vanidad. Esa es la tercera naturaleza mala. Y la cuarta naturaleza mala es multiplicar
el pecado. ¿Qué significa? Que Dios dio su palabra, el mandamiento a Adán y Eva. Sin embargo, Adán y Eva no las cumplieron. Más bien, Adán y Eva fueron seducidos por el arcángel. Entonces, de esta manera, se multiplicó el pecado. Y es naturaleza de todo ser humano, ¿no?, atribuir la culpa a otras personas. No nos hacemos responsables de nuestras culpas, de lo que nosotros cometemos. Siempre queremos buscar algún culpable. O si nosotros cometemos un pecado, o si nosotros cometemos algún mal, siempre queremos involucrar a otras personas. Esta es la cuarta naturaleza mala. Muchas gracias.